Buenos días, muchachos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a ver esta clase que lleva por nombre estequiometría de las reacciones. Digamos que esto es el inicio de esta tercera unidad. Entonces, donde vamos a estudiar específicamente la clasificación de las reacciones químicas. Esto como contenido 1, parte introductoria. A ver. Entonces, vamos a hablar de lo que es las clasificaciones de las reacciones químicas. En este caso, debemos comenzar por tener claro cómo se clasifican estas reacciones, ¿no? Entonces, las reacciones químicas se clasifican por la energía que requieran o liberan, o bien por el proceso a que se someten los reactivos. Entonces, si una reacción química libera energía, se llama reacción exotérmica. Por ejemplo, la más común es la de combustión, en la cual la energía se manifiesta en forma de calor y de luz. Si por el contrario, la reacción química requiere energía del medio para efectuarse, recibe el nombre de reacción endotérmica. Un ejemplo de esto es la fotosíntesis, que es un proceso de esta clase porque requiere de la luz como energía solar para poder llevarse a cabo. Ahora bien, tenemos entonces una serie de reacciones que van a depender también de los procesos, cómo interactúan entre sí las sustancias o los compuestos. La primera de ellas es la reacción de síntesis o combinación. En esta, dos o más sustancias se unen para formar otra. Por ejemplo, cuando se combina el azufre y el hierro, se sintetiza el sulfuro de hierro. Se sintetiza significa se obtiene el sulfuro de hierro. El polvo amarillento de azufre y la limadura de hierro reaccionan y se convierten en un nuevo producto que posee propiedades totalmente distintas a las de las características iniciales como elemento. Entonces, vemos que este tipo de reacción, tenemos una sustancia elemental A más una sustancia elemental B en forma de elementos, se combinan y producen un compuesto. Para el caso del azufre y el hierro, para obtenerse sulfuro de hierro. Las reacciones de este tipo tienen gran utilidad industrial. Gracias a ellas, cada día se cuentan con nuevos productos, como medicamentos, plásticos, materiales, cerámicas, etc. Hay otro tipo de reacción en donde tenemos que, por ejemplo, el otro tipo de reacción es la descomposición. En este caso, una sustancia se divide en otras dos, que son forzosamente más sencillas, es decir, están compuestas por menos átomos. Muchas reacciones de descomposición requieren de energía eléctrica o de energía térmica para poderse llevar a cabo. Por ejemplo, mediante la corriente eléctrica se puede separar el oxígeno del hidrógeno, una reacción que se llama electrólisis del agua. El proceso que consiste en separar las sustancias químicamente por medio de la electricidad se conoce como electrólisis. Para el caso en este caso, electrólisis del agua cuando hablamos del agua, que es el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, de manera general, tenemos una ecuación química en donde AB, que es la sustancia inicial, se transforma en A más B. O sea, una sustancia compuesta se transforma en sustancias más simples. Por ejemplo, el agua. Por medio de la electricidad se puede obtener oxígeno más hidrógeno. También hay otras reacciones en donde una sustancia puede estar formada por tres o más elementos. Por medio del calor se puede combinar en dos sustancias, se pueden producir, dos sustancias compuestas, pero que son más simples que la sustancia inicial. Por ejemplo, el clorato de potasio es una de ellas.
La siguiente reacción obedece a lo que se conoce como el desplazamiento. Es una variedad del cambio químico en la cual una sustancia simple, generalmente un metal, químicamente más activo, reemplaza o sustituye a un elemento que forma parte del compuesto. La expresión general es, por ejemplo, XY más Z. Vemos aquí una sustancia compuesta en XY más una sustancia simple que es Z. Esta sustancia simple es más reactivo que uno de estos dos, en lo cual va a ocasionar, cuando se dé la reacción, que él va a sustituir o a reemplazar dicho elemento, para obtener o producirse ZY más X. Observen que iniciamos con una sustancia compuesta y una sustancia simple, y obtenemos una sustancia compuesta y una sustancia simple. Esta es desplazamiento. Ejemplo de estas reacciones tenemos el ácido clorhídrico más el zinc produce cloruro de zinc más hidrógeno. HCl más ZN, fíjense, HCl la sustancia compuesta, ZN zinc la sustancia elemental. Entonces el zinc reemplaza el hidrógeno para formar cloruro de zinc más hidrógeno que se desprende. Otro ejemplo es el sulfato cúprico más el hierro produce sulfato ferroso más cobre. Como lo vemos en esta ecuación, sulfato cúprico más el elemento en forma elemental produce el desplazamiento. El hierro produce el desplazamiento del cobre, lo saca del ion sulfato, lo separa y en su lugar, ocupa su lugar, sulfato, formándose el sulfato ferroso más cobre. Para entender o aplicar estas transformaciones de reacciones de desplazamiento, se debe tomar en cuenta este orden de reactividad de los metales. Fíjense aquí, el más reactivos en esta escala que tenemos es el potasio, luego el sodio, luego el litio, calcio, magnesio y así sucesivamente hasta el último que es el platino. Esto me va indicando el orden de reactividad del más reactivo al menor reactivo, de izquierda a derecha. Entonces, esto nos puede servir de guía cuando tengamos algunas ecuaciones con esta característica de desplazamiento. Hay un elemento metálico, el cual va a desplazar a otro en el compuesto. Entonces, eso se ve claramente cuando aplicamos este orden de reactividad de los metales. Luego tenemos el segundo tipo el cuarto tipo de reacción, que es doble descomposición o doble desplazamiento. Es una variedad del cambio químico en el cual dos sustancias compuestas forman dos nuevas sustancias, intercambiando sus componentes, por supuesto, con características distintas a las dos iniciales. Entonces lo que se hace es dos sustancias compuestas, dos o más sustancias compuestas, interactúan entre sí, se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces, se reagrupan esos elementos o esos grupos iniciales para formar dos nuevas sustancias. En este caso vemos ZY y XW. Tenemos algunos ejemplos: nitrato de plata, AgNO3 más cloruro de potasio, KCl. Producen nitrato de potasio más KCl. Entonces, vemos acá, aquí es cloruro de plata. Aquí no es KCl, aquí es cloruro de plata. Entonces, el potasio reemplaza, sustituye a la plata y la plata pasa a combinarse con el cloro, formando nitrato de potasio más cloruro de plata. Otro ejemplo es el ácido nítrico HNO3 más hidróxido de aluminio. Produce nitrato de aluminio más agua. Aquí el aluminio reemplaza al hidrógeno. Okay. Aquí no hay metal, pero existe el hidrógeno. El hidrógeno puede ser reemplazado por el aluminio.
Entonces, al ocurrir esto, el aluminio pasa a formar una sal compuesta. Vemos acá una sal neutra, entonces el aluminio tiene valencia 3, se intercambia con el ion nitrato y queda de esta forma, más el agua. Bueno, muchachos, aquí están unos ejercicios formativos en los cuales ustedes deben completar, deben escribir la fórmula e identificar qué tipo de reacción o cambio químico hay en cada una de estas ecuaciones que están aquí. Ustedes van a completar dependiendo si la ecuación está incompleta y van a aplicar, si hay que escribir la fórmula, escriben la fórmula. ¿Okay? Y con esto, estos ejercicios forman parte ya de la evaluación del cuaderno. Tienen que hacerlo, tienen que hacer estos ejercicios y en su cuaderno y subirlo. Ya está disponible para que suban eso de una vez y no se les acumule el trabajo. O sea, lo pueden hacer desde hoy, ya están preparados para hacer estos ejercicios. Entonces, bueno, con esto último concluimos la clase. Espero que hayan entendido la misma y cumplan con la elaboración de los ejercicios formativos y subirlos al cuaderno en la plataforma Moodle que ya está disponible. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, muchachos.